ir al capítulo 23 y vamos a leer del verso 1 al verso 5. El título de este mensaje, iglesia, es Reconociendo nuestras autoridades. Reconociendo a nuestras autoridades. La palabra autoridad significa potestad, facultad de mandar y hacer obedecer, especialista en determinada materia, texto que se cita en apoyo a un argumento. También esto es, iglesia, lo que dice de autoridad en el diccionario secular. En el diccionario bíblico significa potestad de dirigir u ordenar. Es inherente o delegada. Toda la autoridad pertenece a Dios. Quiero decirte algo, hermano, en esta introducción. El cargo, la investidura de autoridad es dada por Dios, siempre va a ser dada por Dios, hermanos. La autoridad inherente viene en Él porque Él ya tiene la autoridad. Cuando somos padres, de igual manera, no tenemos autoridad como padres, sino hasta ser padres. Entonces, iglesia, lo que te quiero decir es que la autoridad a la vista de alguien es para alguien, ¿sí? Tú ves a una autoridad y es para ti esa autoridad. Y esto lo hemos, iglesia, os ha distorsionado en la sociedad, en nuestro mundo actual. Porque vemos a las personas con la autoridad y no vemos a la autoridad que tienen las personas. Es algo diferente. Nosotros catalogamos y decimos, me cae bien, entonces sí lo obedezco. Pero si no, no obedezco. Pero al final, hermano, es una autoridad la que debemos de respetar. La tiene, iglesia, esta autoridad, la persona tiene esta autoridad dada, como te decía yo, por Dios, ¿ok? No es por ella misma. Dios otorga esta autoridad a las personas. Y esto es, hermano, para dirigirnos. Necesitamos tener una autoridad para ser dirigidos. Amén. Iglesia, y quiero decirte que algo pasa muy especial cuando empezamos a desconocer nuestras autoridades. ¿Ok? El título, reitero, Reconociendo a nuestras autoridades. Libro de Hechos, capítulo 22, verso 30, y nos vamos a seguir capítulo 23 hasta el verso 5. La palabra de Dios dice así, iglesia: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanquecida. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y que brotando la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ayúdame a orar, iglesia. Padre precioso Dios, Señor, estamos delante de ti, Padre, orando y pidiéndote, Señor, y yo oro, Señor Dios de los cielos, para que nos ajustemos, Señor Dios, a la autoridad, respetemos a la autoridad, tanto nacional, Señor Dios Padre, en el hogar, eclesiástica, Padre bendito, Señor. Oro, Padre, para que nos sujetemos, Señor Dios Padre, a ti, y podamos entender, Señor Dios Padre, que esto es tuyo, Señor. Yo oro, Padre, sobre todo, Señor, para que esta predicación, Señor, no se escuche tendenciosa, Señor. Padre, yo te pido, Padre, que tú la respaldes con tu Espíritu Santo, Señor. Inspírame, Padre, para predicar. Padre, que abras el entendimiento, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra arda en nosotros, Señor, y fluya como ríos de agua viva para limpiarnos, Señor, de toda la contaminación que el mundo nos ha dado, Señor, con
respecto a este punto, Señor. Yo te pido también, Padre bendito Dios, que me unjas, yo no quiero ocupar tu palabra, Señor, y una vez más, hoy más lo reitero, Señor, yo no quiero ocupar tu palabra, sino ser ocupado por medio de ella, Señor. Esto te lo pido, Padre, en el nombre bendito y soberano, que es por sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, mientras el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén, aleluya. Reconociendo a nuestras autoridades. En nuestro texto, hermanos, vemos a Pablo que lo están presentando ante el concilio, ante autoridades. Pero, si tú recuerdas, a Pablo lo habían detenido. No había una razón. El gobernador mandó llamar al concilio para saber por qué era acusado. De una otra manera, hermano, Pablo no estaba bien, no estaba bien en su capacidad. Tenía una tendencia, quizás, hermano, él estaba alterado, él tenía una presión y por esto no reconoció a la autoridad, no distinguió la autoridad, iglesia. Y de hecho le faltó al respeto a la autoridad. Esto lo vemos en el verso 5. Bueno, le falta la autoridad en el verso 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanquecida. Ahí está el insulto. ¿Ok? ¿A quién? Al sumo sacerdote. Al sumo sacerdote, que en ese momento era Ananías. Y en el verso 5 dice Pablo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Ahora, hermano, quiero decirte algo. Él sabía que iban a mandar llamar al concilio. ¿Estás aquí conmigo? Al concilio de los judíos. Entonces, hermano, algo que estaba pasando en el corazón de Pablo no le hizo distinguir la autoridad en la cual estaba él presentándose. ¿Ok? Hoy, iglesia, no distinguimos a la autoridad por ella misma, sino porque la tratamos, hermano, de ver por la persona que la porta. ¿Me entiendes a lo que me refiero? No vemos, hermano, decimos: ¿cómo él va a mandar? ¿Cómo esta persona va a ser? ¿Cómo él va a ser? Hermano, la autoridad se da y debemos de entender que se delega de parte de Dios. Amén. No es por uno mismo, sino de parte de Dios. Pero como relacionamos esto, la persona con la autoridad, en vez de la autoridad a la persona, aunque esto suene un poco de juego de palabras, hermano, y es diferente. Cuando nosotros reconocemos a la autoridad, no nos importa qué persona la esté llevando. ¿Estás aquí conmigo? No nos importa qué persona la esté llevando. Sabemos que es autoridad. Hace muchos años, hermano, no importaba qué persona era un policía, porque eran más honestos y se respetaba a los policías. Pero ahora, como se entraron a la corrupción, vemos un hombre y vemos al hombre y inmediatamente, hermano, no reconocemos la autoridad, porque no le estamos relacionando autoridad con persona, sino persona con autoridad. Y esto es, hermano, lo que yo te quiero ir llevando a todo esto. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a faltar a las autoridades, hermano, aún aquellas autoridades auxiliares, perdemos el respeto por la autoridad principal. Y esto es, hermano, lo que nos está trayendo a perjuicio en muchas de las cosas que estamos llevando. ¿Ok? Entonces, iglesia, aquí Pablo, porque él estaba alterado, porque él no estaba completamente concentrado, no reconoció la autoridad. ¿Sí? No sabía sabía que él era. Mira, hermano, los sacerdotes tenían una vestimenta, tanto en el templo como fuera del templo. Pablo fue educado por Gamaliel, con un celo muy tremendo. De hecho, Pablo dice: fariseo de fariseos. ¿Ok? Ahora, ¿crees que Pablo no sabía cuál era la vestimenta? Pero él no la reconoce por lo alterado que está. Entonces, hermano, muchas veces nosotros no reconocemos la autoridad por la presión que estamos teniendo, por la circunstancia que nosotros estamos pasando. ¿Sí? Pero esto es un plan del enemigo en contra de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que al que desobedece la autoridad, ¿contra quién se opone? Contra Dios mismo.
¿Sí lo entiendes, hermano? O sea, esto es un plan del enemigo para que estemos luchando contra Dios. Ahí vamos bien. Te decía, si la persona nos simpatiza, la respetamos. Si no, no la respetamos, no la reconocemos como autoridad. Esto es, iglesia, muy común en nuestro mundo. En la presidencia, el año pasado, hermanos, se le empezó a faltar mucho a nuestro señor presidente. No a Peña Nieto, al señor presidente. Y sabes, las consecuencias las está llevando nuestro actual presidente. Se le empezó a faltar al respeto, diciéndole que algunos apodos, algunos sobrenombres. ¿Estás aquí? Como persona, hermano, podemos, porque no tiene una autoridad, pero como autoridad debemos de tener respeto. Te decía, presidente, a la policía, a alcaldes, gobernadores, padres, a padres mismos. Ya no se reconoce la autoridad, profesores, directores y muchas autoridades en la tierra. Pero el problema, iglesia, es que no solamente en el mundo, sino también, hermano, no se está respetando las autoridades en la iglesia. Está pasando en la iglesia de Dios. No estamos respetando las autoridades. ¿Estás aquí conmigo? Libro de Romanos capítulo 13, verso 1. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Quiero decirte algo, por Dios han sido establecidas. Vamos a ir viendo, hermano, todo esto. Y en verdad yo he orado mucho a Dios, hermano, oré mucho a Dios por esta predicación. Oré mucho a Dios. No tiene una tendencia, eso te lo digo. Adán, cuando fue formado, hermano, cuando fue formado del polvo de la tierra, no tenía autoridad. ¿Estás aquí conmigo? No tenía autoridad. ¿Cuándo tuvo autoridad Adán? Cuando Dios lo puso en el huerto del Edén para resguardarlo. ¿Estás aquí? Vamos a Génesis 2. Génesis 2, iglesia, Génesis 2, verso 7. La palabra de Dios dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y si sigue leyendo va a empezar a hablar del huerto del Edén y de los 2 ríos que hay y todo esto. Pero hasta el momento, iglesia, Adán no tiene autoridad. ¿Estás aquí? No tiene autoridad. Pero pasa el tiempo. Vete al verso 15 del mismo capítulo 2, verso 15. Y dice así, iglesia, la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo resguardase. Ahí ya le está dando Dios una autoridad. ¿Ok? Ya ahí, hermano, Adán tiene autoridad. Ahora, quiero decirte algo, hermano. No lo había, créeme, hermano, Dios me puso todo esto. ¿Quién estaba copartícipe de esa autoridad? Fuerte. Eva estaba copartícipe de esa autoridad. ¿Ok? Entonces, iglesia, ¿a quién ataca el enemigo primero? A Eva. Empieza a menguar la autoridad. Porque Eva era ayuda idónea. ¿Estás aquí? Y si se desbalancea la ayuda idónea, ¿qué pasa con la autoridad? Se desbalancea. Amén. Sufre fracturas. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? Entonces, esto, hermano, está pasando. ¿Ok? Ya le está dando Dios autoridad. Ya lo estamos entendiendo por ahí. Que Adán, cuando recién es creado, hermano, no tiene autoridad, sino después de Dios le da la autoridad. ¿Ok? Y lo más tremendo es, hermano, en verdad, que su esposa tiene autoridad.
Es como el padre de familia. La mamá tiene autoridad. ¿Estás aquí? Hello. Sí, hermano. ¿Y a quién, hermano? Fíjate esto. ¿Por qué se le empieza a faltar el respeto al papá? ¿A quién se le empieza a faltar primero el respeto? A la mamá. No se empieza a respetar lo que dice. Y como es partícipe de la autoridad, ¿quién va adelante? El papá. Sí, hermano, mira, bíblico, no te la voy a poner de otra manera, bíblica. Vamos con Moisés, ¿ok? Vamos con Moisés. Moisés, hermano, no tiene autoridad en Egipto. Cuando él es la hija del faraón lo prohibió, ¿ok? No tiene autoridad. Recuerda que él sale, ve a un egipcio que está maltratando a un hebreo, le llama la atención y lo mata, ¿ok? No tiene autoridad. Todavía no tiene autoridad Moisés. Éxodo capítulo 2, verso 13 y verso 14. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Si él hubiera tenido autoridad, ¿qué hubiera dicho, hermano? Yo tengo la autoridad de hacer esto. Pero no la tenía y huyó. Ok, hermano, no se puede defender, porque todavía en ese momento Moisés no tiene autoridad de parte de ¿quién? De Dios. Yo quiero que tú recuerdes, hermano, que la autoridad siempre viene de Dios. ¿Por qué Nabucodonosor, hermano, fue rey y se llevó cautivo a los hebreos, a los judíos? ¿Quién le dio la autoridad? Dios le dio la autoridad, ¿ok? Pero al igual que Adán, pasa el tiempo. Éxodo capítulo 3, verso 10. ¿Ok? Ve conmigo a Éxodo 3, verso 10. Y dice así, iglesia, la palabra de Dios: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué está obteniendo ahí de Moisés, hermano? Una autoridad. Amén. No te muevas de Éxodo 3. Ve ahora el verso 14. Dice así, iglesia, la palabra de Dios: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Si tú ves entre el verso 10 al 14, Moisés, hermano, le dice: ¿y qué pasa si me dicen quién me envió? ¿Por qué? Porque él sabía que necesitaba una autoridad. Necesitaba, hermano, tener la autoridad, ¿ok? Y esto es, hermano, importante. No hay autoridad dada por Dios. Y fíjate que todo esto, hermano, cómo se mueve bajo la autoridad, ¿ok? Y se desconoce la autoridad de Moisés. ¿Y sabes quiénes son los primeros en desconocer la autoridad de Moisés? ¿Quién? ¿Quiénes son los primeros en desconocer la autoridad de Moisés? Fuerte. No, los primeros, esos fueron los segundos. Los primeros. ¿Y? No, su hermana, María. Aarón y María. Y ahí te voy, hermano. ¿Verdad que está bien bonita esa predicación? Entonces, hermano, ya certificada la autoridad de Moisés de parte de Dios, ¿ok? Esto está pasando, hermano, desde el hombre, y después que el hombre, iglesia, no ve esa autoridad, sino que ve a la persona. Ve ahora conmigo al libro de Números capítulo 12, verso 1 y verso 2.
Y ahí es donde se pone interesante. Ahora, hermano, aquí ya ha pasado un poco de tiempo, ¿ok? Ya ha pasado un poco de tiempo. ¿Crees que Aarón y María no conocían a su cuñada? ¿Cómo era su cuñada? Cosa más grande. Era nera, minero. Era nera, la cosita era nera. Ahora, ¿crees que ellos estaban teniendo problemas porque ella era negra? ¿Tú crees? ¿Que porque ella era negra? Hermano, no, porque ella no era judía. Y el problema de que no era judía, ahora, ahorita que te lea las escrituras, esta mujer, hermano, tenía autoridad. Sí. ¿Te acuerdas cuando va Moisés, hermano, de camino a Egipto, en el mismo capítulo 2 de Éxodo? Que Dios se le aparece y quiere matar a Moisés. ¿Por qué? Porque no estaba circuncidado sus hijos. ¿Y qué hizo ella? Agarró y circuncidó a sus hijos y le dijo: hombre de sangre. ¿Estás aquí? Ahora, ¿qué es con esto, hermano? ¿Qué está haciendo esta mujer cusita? Apoyando ¿a quién? A su esposo. Porque iba en camino a Egipto, porque tenía autoridad ¿de quién? De Dios. Y de cierta manera, hermano, ella era ayuda idónea. ¿Estás aquí conmigo? Ok. Bueno. Ay, ¿cómo se la sacó de la manga el pastor? No me la saqué de la manga. Dios le puso todo esto. Números 12, 1 y 2. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, fíjate, ya está ahí, ¿ok? Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ahora, hermano, aquí hay algo bien especial que María y Aarón no vieron. Quiero decirte algo. Dios ha profetizado en esta congregación, no por tu pastor, y a veces no por la esposa de tu pastor, sino ocupa a otros hermanos o hermanas. ¿Estás aquí conmigo? ¿Y está hablando por quién? Por Dios. Dios está hablando por quién? Por medio de las hermanas. ¿Ok? Pero eso quiere decir que les está dando la autoridad de la iglesia. No. Esto fue lo que no entendió Aarón y María. Sí, por medio de ellos también se estaba moviendo. Pero ¿quién tenía la autoridad? Moisés. ¿A quién le estaban quitando la autoridad? A Moisés, hermano. ¿Por causa de quién? De la mujer cusita. Por causa de la mujer cusita. ¿Estás aquí conmigo? Por causa de la mujer cusita, iglesia, le estaban quitando la autoridad a Moisés. ¿Ok? Ahora, iglesia, quiero decirte algo. ¿Por qué? Como te lo dije hace rato. La mujer cusita, ¿qué era de Moisés? Ok, su esposa. ¿Y Dios por qué nos dio una esposa? Porque es la ayuda idónea. ¿Estás aquí? ¡Oh, pastor! La mía. No, sí, la tuya también. Lo que pasa es que no has agarrado el modo. No, ok, estás aquí. Mira, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Quiero decirte algo, hermano. Cuando aquí dice que el hombre esté solo, ¿tú crees que Dios no sabía cómo se llamaba Adán? Entonces este hombre está hablando, hermano, de todos. Todos, hermano,
al tener una autoridad, no es que la mujer directamente también tenga esa autoridad. Yo he hablado mucho, mi esposa no es la pastora, pero es mi ayuda idónea. ¿Y quién me ayuda a consultar? No estoy diciendo, hermano, que ella tome las decisiones, pero ella me ayuda, me aconseja. Yo pongo su consejo en oración para que venga la aprobación ¿de quién? De Dios. Amén, de Dios. Y eso es, hermano, lo que tenemos que hacer. Poner, sí, la ayuda idónea a nuestra esposa y bendición por ella. Bendición por todas las esposas. Pero el consejo que te den, tienes que poner en oración. Y aun cuando sea correcto el consejo, iglesia, ya está avalado ¿por quién? Por Dios. Porque ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad? El hombre. ¿Ok? Entonces aquí, hermano, Moisés tiene la autoridad. Pero ¿en quién se apoya? Y ves lo que empieza a pasar, hermano, cuando esas autoridades no se respetan. No estoy hablando, ellos, hermano, criticaron a la persona, criticaron a la mujer cusita, ¿ok? O más bien, criticaron la autoridad, no criticaron a la mujer cusita. Porque si hubieran criticado, hermano, a la mujer cusita, no hubieran dicho, ¿a poco solamente por Moisés habla Dios? ¿No habla también por medio de nosotros? No, hermano. Sí, puede hablar por medio de ustedes. Y les puede dar muchas revelaciones a ustedes. Y le da revelaciones aparte de la iglesia. ¿Estás aquí conmigo? Pero te da por eso la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? El que está al frente de todo esto, ¿sí? ¿Y quién es la ayuda idónea? La esposa es la ayuda idónea. Y cuando empezamos, hermano, a no respetar esa autoridad también, empezamos a romper todo el orden de autoridad que Dios nos da. Y si tú te fijas, hermano, seguimos leyendo, ¿por qué el pueblo, hermano, se quejaba de Moisés? ¿Por qué murmuraba de Moisés? ¿Por qué murmuraba de Moisés? Porque siempre el pueblo estaba, y ay Moisés esto, y ay Moisés el otro, ¿y para qué nos sacaste? Y nos hubieras vuelto. ¿Por qué? Porque se empezó a romper la autoridad, el respeto a la autoridad. Por eso, hermano, es importante en los hogares donde tú lo quieras ver, cuando se le falta el respeto al padre, ¿sabes por qué? Porque no hay respeto tampoco a la madre. ¿Qué lo? ¿Estás aquí? Sí, hermano, no hay respeto también a la madre. ¿Sabes, hermano? En nuestro sexenio pasado, ¿cómo se le llamaba? ¿Cuándo se le llamó, hermano, por un apodo a la esposa del presidente? ¿Qué se decía? Cuando se hablaba de la esposa del primer mandatario, ¿qué se decía de ella? La primera dama. ¿Sabes cómo se le empezó a llamar a la esposa de nuestro presidente pasado? La gaviota. ¿Sí? Se le estaba faltando el respeto. Y era parte de la autoridad. Porque aunque tú digas, mira, hermano, puedes decir, pero el niño no consulta. Al final, hermano, tiene parte de esto. A nosotros como hombre, ¿quién nos ayuda a ajustar los tornillos? ¿Quién nos ayuda a ajustar los tornillos? La esposa. ¿Por qué? Porque la ayuda idónea. También en donde descansa la autoridad. En la esposa. Ahí también, hermano, descansa la autoridad. Y aquí todo esto, hermano, comienza porque se queja de la mujer cusita. Ahora, como te decía yo al principio, ¿tú crees que se quejaron porque era negra? ¿O era de color? No, hermano, no era de color. Bueno, era de color, pero no se quejaron por eso, sino porque veían que ayudaba mucho a Moisés. Por eso dice que ¿a poco nomás habla por medio de él? ¿No también ha hablado por medio de nosotros? Pero te reitero, lo que ellos no vieron.
Y cuando respetamos la autoridad, hermano, hay bendición. ¿Por qué crees, hermano, que imperios duraron muchos años? Hubo imperios hasta siglos. Porque había respeto a la autoridad. Había respeto a la autoridad. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Entonces, hermano, eso es lo que va a durar. El respeto, entender, hermano, que la ayuda idónea es copartícipe. No estoy diciendo que sea la autoridad directa, pero es parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque trae también consejos. Porque trae también, hermano, ideas. ¿Estás aquí? Te dice Dios, hermano, hace la ayuda idónea. Entonces, todos los que estamos casados, hermano, ¿dónde quedamos? También tenemos ayuda idónea. Cuando el hombre, hermano, no escucha el consejo y lo pone en la oración a Dios de su esposa, no hay orden en ese hogar tampoco, porque no está cumpliéndose con el orden divino. ¿Estás aquí, hermano? Porque esto es un orden divino. Es el respetar, hermano. Decimos, sabemos en particular que en nuestras iglesias la esposa no es pastora, pero también tiene autoridad. ¿Sí? Un líder, hermano, el liderazgo de cualquier ministerio donde el hombre lo lleva. ¿Quién es su ayuda idónea? ¿Con quién, hermano, copartícipe de autoridad? Con el esposo. No toma ya las decisiones, pero ella sugiere. ¿Estás aquí conmigo, hermano? Y cuando se rompe eso, estamos rompiendo el orden de Dios en la autoridad. Por eso es, hermano, que se empezaron a meter en problemas Aarón y María. ¿Y qué pasó con ellos? Le pegó la lepra, hermano. Dios le dio lepra. ¿Por qué? Porque estaban atentando con Moisés. Entiéndelo. ¿Estaban atentando contra Moisés? Estaban atentando contra la autoridad que Dios había puesto. Y el que resiste la autoridad, ¿a quién resiste? A Dios. En verdad, hermano, no es. Hijos, hermano, no somos bendecidos, por eso dice Dios, padres. No dice al papá solamente, dice a los padres, honra a tus padres. Pero cuando no honras a uno, ¿qué quieres que está pasando? No honras a los dos. ¿Y cómo va tu vida? No va bien. Yo respeto, yo amo. Sí, hermano, puedes amar, pero estamos respetando autoridad. Hello, ¿sí lo entiendes? ¿Sí entiendes, hermano, que ellos empezaron a meter problemas por eso? No, Dios no le dijo, y ya no voy a volver a hablar con ustedes. ¿Le quitó el cargo a Aarón? No. Le dijo, ya Aarón, tú ya no vas a estar con Moisés a un lado de él. No, siguió. Entonces, ¿entiendes cuál fue la molestia de Dios? ¿Por qué ellos se metieron en problemas? Nos metemos en problemas, hermanos, cuando no respetamos la autoridad, no importa quién la tenga. Pero esa autoridad, no juzguemos a la autoridad, hermano, por la persona. La autoridad es dada por Dios. Amén. Y esto es, hermano, algo importante, porque si tú respetas la autoridad, cuando seas autoridad vas a ser respetado. Amén. Ahí te va. Vamos con Aarón un poquito. ¿Ok? ¿A quién le faltó el respeto a Aarón? A la autoridad que era Moisés. ¿Ok? A la autoridad que era Moisés. ¿Quién estaba, hermano, encargado del sumo sacerdocio en ese tiempo? ¿Quiénes estaban encargados? ¿Quién estaba encargado? Aarón.
Aarón estaba encargado del sumo sacerdocio, era el sumo sacerdote, no era Moisés, él era el sumo sacerdote. ¿Quién tenía autoridad en el sacerdocio? Aarón. Aarón, ¿ok? Pero él recuerda que había faltado a la autoridad, ¿sí? Sus hijos, sus primeros dos hijos, ¿qué hicieron? ¿Por qué no respetaron el incienso aromático? Porque su autoridad no había respetado autoridad. ¿Sí lo entiendes? Porque su autoridad no había respetado autoridad y no respetaron autoridad. Hermano, si tenemos autoridad, es de parte de Dios y la tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque un día Dios te va a poner por autoridad. Sí, es verdad. Un día las jovencitas van a ser mamás y van a tener autoridad. Un día los jovencitos van a ser papás y van a tener autoridad. Pero ¿qué pasa si hoy no respetas esa autoridad? Nos vamos a meter en problemas. Nos vamos a meter en problemas. Y esto es, hermano, lo que pasó en ese momento. Y es lo que pasa hoy. No, yo no estoy diciendo, hermano, que sea la mujer la que mande, pero es la ayuda idónea. La ayuda idónea, amén, de tu esposo. Si tú tienes un cargo, ¿en dónde te vas a respaldar? ¿Quién es la almohada? Voy a pensarlo, voy a consultarlo con la almohada. Pues con la esposa. ¿Estás aquí? Y él te va a decir, no, mira, así aquí esto, ok, ya recibí el consejo, la multitud de consejos, la dirección correcta. Señor, ¿qué hay con este consejo que acabo de recibir? Acéptalo, tómalo, porque viene de mí. ¿Estás aquí, iglesia? Porque es el apoyo. Y tenemos, hermano, que respetar eso. Y si respetamos eso, hermano, créeme, nuestras cosas van a funcionar. ¿Sí? Dios, hermano, por algo nos está poniendo autoridades. ¿Y sabes por qué es? Porque las necesitamos. ¿Y para qué las necesitamos? Para dirigirnos. Si no, hermano, sería un caos. Tu casa, tú eres autoridad. Si eres padre de familia, madre de familia, eres autoridad. Y si no ejercieras autoridad, hay un relajo. ¿Qué está pasando hoy en la gran parte de los hogares? Donde no hay respeto a los padres. ¿Cómo es el hogar? Un caos. ¿Por qué? Porque se pierde el orden divino. Y si tú ves esos hogares, hermanos, hay falta de respeto a las dos autoridades. ¿Pero por cuál se comienza? Por la que aparentemente no lo es. ¿Y quién aparentemente no lo es? La esposa. Pero también lo es, iglesia. ¿Estás aquí? Entonces, hermano, la pareja pastoral dirige, amén, aunque el pastor es el que rinde cuentas ante Dios. Sí, se va a rendir cuentas, pero de una otra manera, hermano, no va a funcionar todo esto si no hay un respeto a ambos. Y es ahí, hermano, donde yo estaba orando mucho. Porque necesitamos, hermano, si se le pierde el respeto a la esposa, se le pierde el respeto al esposo. Aunque digamos no, sí se hace. Si se pierde el respeto a la esposa, se le pierde el respeto al esposo. Y empieza, hermano, el desorden divino. Tenemos que orarlo. Porque no estamos viendo, hermano, no debemos ver a la persona, sino tenemos que ver la autoridad que lleva la persona.
Porque eso es lo que tenemos, hermano, que respetar. ¿No te recuerdas que al principio que se casó, bueno, que entró nuestro presidente, se le estaban buscando muchas fallas a su esposa? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a no respetar a la esposa. Le empezamos a faltar el respeto y era la gaviota, y era una... Sí, hermano, fue artista. Y tenía más respeto como artista que como primera dama. ¿Estás aquí conmigo? ¿Y qué pasó con el presidente? ¿Se le respetó? Deja los errores que tuviera, hermano, deja los errores que tuviera. Pero esto es parte de ello. Esto es parte de ello, hermano. Y Dios me lo está mostrando, por eso te estoy sacando esas escrituras. Porque Dios me lo muestra. Tenemos que respetar. Tú mismo tienes que respetar, amén, en tu hogar. Tienes que tener respeto a tu esposa y respeto a ti. Porque si no respetas a tu esposa, se pierde el respeto de las partes de abajo. ¿Sí lo entiendes? ¿Por qué crees que nosotros como hijos, cuando la mamá dice algo y no nos conviene, vamos con el papá? ¿Porque estamos respetando? Cuando el papá nos dice algo, ¿con quién vamos? Porque estamos respetando. Y si como padres, a ver, no es bueno decir, ¿qué dijo tu mamá? No. A ver, permíteme un segundo. Sí, hermano, nos implica tiempo, pero nos da una sanidad en nuestro hogar. A ver, ya te vino a decir fulanito de tal, esto, te pidió permiso para esto. ¿Qué le dijiste? Que te dijera a ti. Ah, ok, bueno, ¿le damos o no le damos permiso? Y vamos a respetarlo. ¿Sabes qué? No te voy a dar permiso. ¡Ah, mamá! No te vamos a dar permiso. ¿Sí lo entiendes? ¿Y qué empieza a haber? Respeto. Respeto. ¿Y por qué hace falta el respeto? Porque no respetamos. Yo escuché en hogares, hermano, gracias a Dios aquí no, y fue en el mundo. Ah, no le hagas caso, está loca. En verdad, hermano, así como tal. ¿Y sabes cómo estaba ese hogar? Luego iba, papá y mamá dijo, no, haz lo que yo te digo. Uno de ellos, hermanos, fue delincuente y murió en un evento de delincuencia. Es una familia, hermano, totalmente destruida. ¿Sabes por qué? Porque no había autoridad. Porque no se respetó la autoridad. Tenemos, hermano, que construir la autoridad en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en donde vayamos. No veas a la persona, ve la autoridad. Porque eso es, hermano, lo que nos va a traer bendición. Porque si perdemos, hermano, la autoridad de una persona, al tiempo no vamos a tener nosotros esa autoridad. Éxodo 16:2. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. El problema, hermano, no comenzó por ver a la persona, sino por no ver a la autoridad. Y quiero cerrar, hermano, con esto. Estamos autoridades. ¿Tú qué ejerces la autoridad? Estamos llamados a ejercer esta autoridad con obediencia y responsabilidad en Dios. Con obediencia y responsabilidad en Dios. Porque la autoridad te la dio Dios. La autoridad que tenemos los pastores y las esposas de pastores la dio Dios. No la dio el hombre. ¿Estás aquí conmigo? Y si tú quieres salir adelante, si tú un día tienes el llamado, eso es lo que va a pasar. Con el respeto a la autoridad, vas a tener respeto a la autoridad. Te van a respetar.
Si tú respetas a tus padres, cuando seas padre o madre, vas a ser respetado. ¿Estás aquí? Porque sabes respetar la autoridad. Hermanos, esto es lo que Dios me puso muy fuerte en mi corazón. Siempre cuando toco un tema muy delicado, hermano, le pido a Dios mucho. Y te digo esto, hoy te digo hoy esto. Si pasas al altar, dile a Dios, Señor, ¿esto es del pastor o era tuyo? Porque no manejo, hermanos. No trato de manipular. Sé lo que es. Créemelo. Una ocasión, hace años, hablé sobre el pastorado. Era de Dios. Estábamos un poco antes de llegar a conferencias. Y uno de los pastores habló. Dice, pastor, voy a hablar de esto que tú no puedes hablar en tu congregación. Pero sabes, hermano, sí lo podemos hablar. ¿Cómo? Con el respaldo de Dios. Y esto es, hermano, lo que tenía para predicar. Voy a pedir por un momento todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por reverencia a Dios, por respeto al hermano o a la hermana que está al lado. Nuestro texto principal en la iglesia, Pablo dijo, yo no sabía que era la autoridad, porque escrito está que no debes de injuriar a tus autoridades, sino orar por ellas. Pablo, con todo lo que estaba pasando, perdió que era la autoridad, pero como Pablo era autoridad, como Pablo reconocía la autoridad, se retractó inmediatamente y pidió perdón, se disculpó. Hermano, cualquier cosa que estemos pasando, cualquiera, como hijo, cualquiera, como congregante, no podemos olvidarnos quiénes son las autoridades. Quizás estás bajo un ministerio, tienes un liderazgo y de igual manera, no te dejes llevar por ese arrebato. Dale lugar a Dios siempre, porque un día tú vas a ser autoridad. En esta noche, quizás estás aquí por primera vez, no tienes a Cristo como tu Salvador. Yo te invito a que hoy tú lo recibas. Si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, pronto vas a tomar la pronto. Gloria al Señor. Estás resbalado, resbalada, se ves a Dios, estamos con Dios, algo pasó. Pronto, alza tu mano. Gloria al Señor. Iglesia, te lo digo una vez más. Vas aquí al altar, si vas a pasar al altar del Señor. ¿De quién era esto? ¿Es del pastor? ¿Lo hizo por su carne o vino de ti? En verdad, hermano, no vino de mí. Yo no hubiera encontrado tantas escrituras o tantos ejemplos. Dios me lo puso. Y te digo una cosa, porque Dios quiere hacer algo muy grande de este lugar. Y no estoy hablando, siempre he hablado de una figura pastoral, porque en este momento somos nosotros, Juan Carlos y Marina. Quizás otro día vengan otros, pero la figura pastoral tiene que ser respetada. La esposa del pastor tiene que ser respetada, porque es la autoridad, en cuestiones de autoridad. Vamos a ponernos de pie, estos altares están abiertos. Padre precioso Dios, a la esposa de Cristo, ayúdame a respetar, Padre, a las autoridades, a sus esposas, Padre, porque son su autoridad. Oro, Padre bendito Dios, por ellos. Oro, poderoso Dios de los cielos, Señor, para que haya, Dios, ese orden divino, Padre, en este lugar, en nuestras vidas, Padre. Oro, Señor Dios de los cielos, Padre, sin ninguna tendencia, Padre. Oro, Padre bendito Dios de los cielos, porque te hemos clamado por orden, Padre.
orden en los hogares, Señor. Yo oro, Padre bendito Dios, Señor, porque tú, Padre bendito Dios de los cielos, Señor, traiga, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, esa autoridad, Padre, el respeto, Padre, los hijos, las ovejas, Señor. Muéstrales a mis hermanos, Señor, que no vino de mí, Padre. Muéstrales a mis hermanos que no fui yo, Señor, que eres tú. Te lo pido, Padre. Te lo ruego, Dios de los cielos, Señor. Oro, Padre, por cada matrimonio, por cada padre y cada madre, Señor. Que empiecen a llegar a acuerdos, que empiecen a invertir tiempo el uno con el otro, Señor, como padres. No solamente, Padre, como matrimonio, no solamente como cónyuges, Señor, sino oro, Padre, para que empiecen a llevar, Señor Dios Padre, un tiempo de acuerdos como padres, Señor, para que su autoridad que tú les diste sea respetada, Señor. Si se ha quebrado, Padre, la autoridad, hoy yo te ruego, Padre, que la restaures. Restaura la autoridad, Padre, en los matrimonios, en las familias, Señor, en los padres. Restaura la autoridad, Padre bendito Dios de los cielos, en la congregación, en cualquier congregación, Señor, que esté pasando un fenómeno así, Señor. Oro poderoso, Dios de los cielos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda, Padre. Oro que tu Espíritu Santo se manifieste, Padre, grandemente, Señor Dios Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Yo te lo ruego, Padre bendito, Señor. Que no vean, Padre, a Juan Carlos o a Marina, Padre, sino vean la autoridad, Padre bendito, Señor. Te lo ruego, Padre. Que no vean, Señor Dios Padre. Asimismo, Señor Dios Padre, con otra pareja pastoral, tú lo sabes, Señor. Oro por ello, Padre. Oro, Padre bendito Dios, que tú traigas sanidad, Señor. Traiga sanidad a nuestra iglesia, traiga sanidad a nuestros hogares, Señor, donde se ha faltado el respeto, Padre. Te lo ruego, Señor. Te lo pido, Padre bendito, Señor. Oh, oh, poderoso Dios, poderoso Rey, poderoso Santo. Padre bendito Dios, Padre eterno. Yo oro, Señor, también, Padre, por cada autoridad. Que llevemos la autoridad, Padre, no autoritarismo. Si hay un autoritarismo, Padre, en este momento quiebra. Si hay un autoritarismo, Padre, en este momento deshazlo, Señor, y ayúdanos, Señor, a tomar la investidura correcta, Padre. Te lo ruego, Dios de los cielos, Padre bendito, Señor. Oh, poderoso Dios, poderoso Rey, poderoso Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Vamos a alabar a Dios, hermanos, vamos a alabar al Cristo Redentor.
tienen un respeto. Aquí los sugieres tienen un cargo, tienen un respeto. Porque son autoridad. Y no están puestas por el pastor, están puestas por Dios. E igual, los hermanos, vivamos esa autoridad. Las esposas no son la autoridad directa, pero son parte de la autoridad. Y si respetamos, entramos al orden divino. Amén. Bueno, pues vamos a terminar. Para fortuna de muchos, no vinieron muchos para que el aseo sea rápido. Amén. Y para estar listos para el día primero, a las 2 de la tarde oración y a las 3 de la tarde tenemos nuestro culto. Amén. Amén. Entonces vamos a participar todos de hacer el deseo. Está muy sencillo, ¿ok? Bueno, vamos a despedirnos. Voy a pedir al hermano Daniel que nos despidas, por favor. Amén. Gracias, Señor, te doy en este día, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos dejaste de estar aquí en tu templo. Padre, te pido, Señor, que nos quieres ayudar a tomar las palabras, la comunicación que nos das por medio de este pastor, Señor, que siempre tomemos lo mejor, Padre, que siempre, Señor, pensamos que la palabra viene de ti, Padre, que proviene de ti, Señor, desde el cielo, Padre, te pido por ello. Te pido, Señor, también porque nos ayudes, Señor, que recibamos este nuevo año, Señor, como tú nos dices, como el propósito, Señor, con el que tú quieres, Padre. Te pido, Señor, que lleves camino a todos mis hermanos a sus hogares, Padre, y que los lleves camino a sus hogares y que los veas bien en el próximo servicio. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede darse por despedido, iglesia. Dios le bendiga.